Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Para mí es un placer inmenso estar aquí semana tras semana llevándoles ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, claro que sí. El tema que vamos a reflexionar hoy se titula El perdón que libera, el perdón que libera. Así que vamos a aprovechar esta oportunidad para compartir esta, esta reflexión. También me gustaría que me dijera desde dónde nos estás viendo en esta noche. Aquí tenemos a Ángel Javier Rosario. Muchos saludos. ¿Desde dónde nos estás viendo, Ángel? Si puedes escribir. Nos gustaría también, aparte de que nos dijera desde dónde nos estás viendo, si quieres también compartir en una petición de oración para nosotros ayudarte en esas cosas que son bien importantes, esas necesidades eh, reales que nosotros tenemos. Pues el tema, te repito nuevamente, el perdón que libera. Vamos a compartir esta reflexión. Tenemos aquí que nos está viendo Aide Maldonado. Dios te bendiga también. También nos gustaría que compartieras con nosotros las experiencias que has tenido a través de estas reflexiones. Lo puedes hacer en privado por Messenger. Yo sé que a través de esto el Señor nos ha llevado la palabra a muchos, que aunque pues yo estoy impartiéndola, pero también yo la recibo, porque yo escucho este mensaje y el Señor pues nos habla a todos a través de la palabra y me han escrito muchísimas personas de diferentes lugares contando cómo el Señor ha actuado en su vida. Situaciones de empleo, situaciones de salud, diferentes cosas pues que han compartido fruto a través de la oración. Ángel nos está viendo desde Atlanta. Saludos, Ángel, Dios te bendiga. A través de la oración. Y muchísimos testimonios que me gustaría pues que compartieran también sus vivencias a través de la oración, pues cómo el Señor ha actuado. Saludos a Carmen Maldonado, que nos está viendo desde Manatí. Seguimos compartiendo el título, El perdón que libera. Nosotros no sabemos realmente la importancia de perdonar. No conocemos nosotros muchas veces que estamos esclavizados, que estamos atados a causa de que no hemos perdonado, no hemos sabido perdonar. Aquí Petis Alani nos está viendo desde Portage, Indiana. Está pidiendo oración por su salud para que Dios realice en ella su voluntad y que parece tiene pues una masita que para que no sea nada maligno. Así que no te preocupes, Peti Alanis, estamos presentando eso. Se lo vamos a presentar al Señor en oración y ya Él conoce tu necesidad. Pero también tenemos un equipo de intercesores que están conmigo en este proceso de oración, de orar por cada uno de nosotros. También los domingos lo presentamos en la iglesia. Así que realmente nosotros no escatimamos en oración. La oración, yo creo que ese es el mejor regalo que nosotros podemos hacer por las demás personas. Omaira Olivera, que nos está viendo desde Manatí. Saludos, Omaira, Dios te bendiga. Wilben Rivera, que también nos está viendo de Manatí, ¿verdad, Wilben? Si no me equivoco. Yo entiendo que tú eres de Manatí. Así que saludados a todos los que están conectándose en este momento. Así que vamos a empezar con este tema. El perdón que libera.
Una de las cosas más difíciles que se nos hace a nosotros es el poder perdonar. Pero ¿por qué el perdonar se nos hace difícil? Simplemente por varias razones. Tenemos que lidiar con el dolor de la ofensa. Tenemos que lidiar también con el dolor de posiblemente quién fue la persona que nos ofendió, que hizo esa ofensa. Y también el orgullo es algo que muchas veces nos evita el nosotros poder perdonar. Para perdonar tenemos nosotros que quitarnos ese orgullo. Tenemos que ser humildes. Y el orgullo entonces es una de las razones de mayor peso que impide que nosotros perdonemos. Pero vamos a definir entonces lo que es el perdón para nosotros poder entender este proceso, porque es un proceso el perdonar, un proceso liberador, un proceso sanador, porque el perdón te libera, el perdón te sana, el perdón te restaura, el perdón, a través del perdón tú puedes ser una criatura nueva. Bendito sea Dios. Pues entonces, el perdón es una acción divina, o sea, una acción que viene de Dios, que nos permite borrar el dolor de una ofensa ocurrida. Te lo repito, es una acción que viene de Dios que nos permite borrar el dolor de una ofensa ocurrida. No nos dice que vamos a olvidar la ofensa, ni vamos a olvidar la persona o vamos a olvidar el evento. El perdón lo que nos hace es que nos permite borrar el dolor que nosotros recibimos a través de esa ofensa. Muchas veces nosotros decimos, yo perdono, pero no olvido. Y creemos que está mal porque nosotros entendemos que perdonar significa que vamos a olvidar esa ofensa, que vamos a olvidar esa situación, pero la realidad es que no. Como yo te dije ahorita en la definición, el perdonar lo que nos permite es el que seamos capaces de acordarnos de ese evento, de acordarnos esa situación, esa ofensa, pero que esta vez no nos cause dolor. Por eso es que en los retiros los hermanos pueden compartir sus testimonios de perdón, porque fueron capaces de perdonar, fueron capaces de liberarse de eso, del dolor, pero no así no han olvidado la ofensa, no han olvidado la acción que le causó o la agresión que vivió. Entonces el perdón lo que nos hace es que nos borra el dolor. Ya esa situación no me va a causar dolor. No me va a borrar entonces el recuerdo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en respecto a este proceso de perdonar. Cuando perdonamos, nosotros se nos va a borrar el dolor de la ofensa. No nos va a borrar entonces ese recuerdo de la ofensa. Y teniendo en claro que el perdonar es una acción divina, o sea, depende de Dios. Es a través de Dios que nosotros logramos perdonar. Entonces, hay ofensas que se perdonan más fáciles que otras. Por ejemplo, uno va caminando por la calle, le dan un empujón, perdón, está bien, no hay problema, de verdad, uno sigue andando, o le dan un pisotón, perdón, a uno en los pies, perdona, no hay problema, y uno sigue. Pero sin embargo, esas son fáciles de perdonar. Difíciles de perdonar es como la infidelidad, el asesinato de un hijo, ¿verdad? Un maltrato físico, una violencia física, una violencia de maltrato. Esas son eventos, son situaciones que son más difíciles y que nos va a causar mucho más trabajo el poder nosotros lograr el perdón. Lamentablemente hay muchas personas que no quieren perdonar o no pueden perdonar
Y entonces esas personas que no quieren o no pueden perdonar, difícilmente logran vivir el momento presente. Difícilmente logran vivir el ahora. ¿Por qué? Porque su vida se quedó paralizada, su vida se quedó estancada o se quedó frisada en ese sufrimiento, en ese evento. Ese evento de dolor lo marcó tan y tan fuerte que su vida se quedó allí, su vida se quedó paralizada. Entonces, a causa de que no se ha logrado perdonar, ya sea porque no quiere o porque no puede, su vida entonces se quedó estancada en el pasado. Está atada a ese pasado. Entonces, en ese sufrimiento. Y como su vida está estancada, está atada a ese sufrimiento, no pueden entonces caminar en el presente, no pueden entonces caminar en el futuro y no pueden entonces ser felices. Se puede decir que lamentablemente a través de ese evento doloroso que marcó a esa persona dejó de vivir. Esa persona murió en su interior. Entonces, muchas personas no perdonan simplemente porque piensan que el no perdonar no va a liberar de culpa, a la otra persona, al agresor, por decir así. Yo no voy a perdonar a fulano que me hizo esto para que entonces se quede con esa culpa. Pero la realidad es, hermano, que quien está sufriendo es quien no ha perdonado. Posiblemente esa persona ni se acuerda o ni se percató de esa situación o si se acuerda o sabe que lo hizo, pero tal vez está viviendo feliz. Y entonces tú, como no has perdonado, no has logrado entonces permitir que esa herida cierre. Y mantienes esa herida abierta, no permites entonces que esa herida sane. ¿Qué trae entonces como consecuencia? Esa herida que vamos nosotros arrastrando del pasado, de ese evento que nos marcó negativamente, esa agresión, ese maltrato, es lo que nos tiene con depresión en el día de hoy. Esa herida es lo que nos tiene con ansiedad, con problemas para dormir, con problemas musculares, problemas digestivos. Esa herida, ese no perdonar, es lo que nos tiene enfermos. ¿Por qué? Porque entonces guardamos rencor, guardamos ira y permitimos que eso nos altere y nos ha alterado, nos ha trastornado toda nuestra vida. Y entonces tal vez esa enfermedad física o esa enfermedad psicológica que nosotros estamos viviendo ha sido causado por esa semillita que se sembró en ese día, en ese evento y que no hemos perdonado. Entonces, vivimos llenos de ira, vivimos llenos de resentimiento hacia esa persona que nos hizo daño. Y muchas veces es difícil perdonar porque hay situaciones fáciles de perdonar, pero hay situaciones fuertes, problemas de maltrato, problemas de infidelidad, situaciones bien complicadas, situaciones complejas que nos han marcado, que hemos verdaderamente sufrido, que nos ha dañado nuestra vida, que posiblemente nos maltrató físicamente, que nuestro cuerpo ha sido mutilado. Pero entonces no nos damos cuenta que si vivimos llenos de ira y de resentimiento, eso es una esclavitud interior. Vivimos esclavizados de la ira, vivimos esclavizados del resentimiento. Por eso yo te dije que si vivimos llenos de ira y de resentimiento, no podemos vivir el momento presente, no podemos ser felices. Entonces, vivimos llenos de ira y resentimiento, aparte de la persona que nos hizo daño,
hacia nosotros también. Posiblemente también tenemos ira y resentimiento hacia Dios. Y entonces, muchas veces nosotros decimos, yo no puedo perdonar. O tú has escuchado a ese amigo o esa amiga que te está contando esa situación, que te está confiando esa situación, que te está contando ese dolor y te estás diciendo, mira fulano, yo verdaderamente yo no puedo perdonar. O nosotros lo hemos dicho también, yo no puedo perdonar a fulano, yo no puedo perdonar a fulana por lo que me hizo. Inclusive vamos más allá y decimos, eso no tiene ni perdón de Dios. Entonces, en algo nosotros estamos diciendo la verdad, que nosotros no podemos perdonar, pero nosotros no podemos perdonar solos. Nosotros necesitamos de Dios para perdonarlo, para lograrlo, para poder realizarlo. Acuérdate que el perdón es una acción divina, una acción que viene de Dios. Entonces, por consiguiente, nosotros no podemos perdonar por nuestras propias fuerzas, no podemos perdonar por nuestros propios deseos, por decir así. Nosotros necesitamos de Dios para poder lograrlo. Necesitamos de Dios para poder perdonar a esa persona que nos ha herido, porque el perdonar va por encima de nuestras capacidades naturales. Y necesitamos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque para perdonar nosotros tenemos que llenarnos de ese amor de Dios y transmitir entonces ese amor de Dios hacia esa persona que nos ofendió. Permitir entonces ese paso del amor de Dios hacia esa persona. Y mediante ese amor de Dios que va llenando nuestro corazón, permitimos que Dios entonces nos vaya liberando y nos vaya aliviando el dolor de la ofensa, el dolor de esa agresión, ese dolor de ese recuerdo que nos marcó a nosotros, que nos afectó, que nos cambió, que nos alteró nuestra vida. La palabra nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, nos está diciendo que nosotros nos tenemos que perdonar mutuamente. Tenemos que perdonarnos mutuamente como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. La palabra nos manda a que tengamos que perdonarnos mutuamente. Lo ideal sería que nosotros vivamos sin ofender, que no necesitemos del perdón, que nosotros vivamos rectamente, que seamos capaces de no ofender al prójimo, de no ofender a nuestro hermano para no tener que perdonar, para no tener que pedir perdón. Eso sería lo ideal. Pero como mandato de Dios nos manda a nosotros a que nos perdonemos mutuamente, como ya Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nosotros no podemos seguir con la angustia, nosotros no podemos seguir con ese dolor que no nos deja vivir. Nosotros tenemos que liberarnos de esos resentimientos que nos mantienen estancados en ese pasado lleno de dolor. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar para comenzar a liberarnos de ese pasado, para comenzar a sanar, para que esa herida comience a cicatrizar, comience ya
a curar ese dolor. Muchas veces, esto es bien interesante porque nosotros decimos que no podemos perdonar a tal persona porque vive lejos, porque no tenemos comunicación con ella, o simplemente porque no lo vemos o porque murió. Pero para nosotros poder perdonar, nosotros no necesitamos tener de frente a la otra persona. Es más, para nosotros poder perdonar, ni siquiera necesitamos del arrepentimiento de la otra persona. Ni siquiera necesitamos que la otra persona esté arrepentida y venga a donde nosotros a pedirnos perdón. No necesitamos eso para perdonar. Solamente necesitamos el deseo de sanar esa herida. Porque el perdonar es entre Dios y tú. No es entre tú y esa persona, es entre Dios y tú. Porque el perdón tiene que ver con uno mismo, con ese deseo de nuevamente sentirse bien. Porque de esa manera, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos de esos resentimientos, nosotros curamos las heridas y nos damos una nueva oportunidad de ser feliz, de ser libre, porque hemos roto esa atadura de rencor que nos tenía a nosotros estancados y no nos permitían ser felices. Posiblemente no hemos podido realizarnos en nuestra vida, no hemos podido vivir plenamente nuestra vida porque no hemos logrado perdonar a esa persona. Y eso es bien importante que tú tengas claro, de que no necesitamos del arrepentimiento de la otra persona. Solamente ese deseo de sanar. Yo quiero ya sanar esta herida. Yo quiero ya cerrar y romper con ese pasado que no me deja seguir adelante. Ya yo quiero ser sanado de todo ese rencor, de toda esa ira que yo tengo. Y nosotros podemos reconocer a esa persona que vive llena de ira, que vive llena de resentimiento. Porque tú notas a simple vista que esa persona no es feliz. Esa persona no es feliz. Y siempre está agresiva y siempre está de mal humor porque dentro de su ser hay una espina que va lacerando su corazón. Cada vez que ese corazón late, esa herida, esa espina de ira, esa espina de rencor, esa espina de resentimiento, la sigue lacerando ese corazón. Hay algo bien importante, hermano, y es que nosotros no podemos actuar sobre nuestro pasado. Nosotros no podemos borrar el pasado, ese evento que nosotros vivimos, ese evento que nos marcó, ese evento que nos afectó, que nos trastornó nuestra vida. Ese evento quedó en el pasado y sobre el pasado nosotros no podemos hacer nada. Ahora, nosotros podemos actuar por lo que tenemos en nuestras manos y es el ahora, es el presente, es este momento, este segundo, es lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Ni siquiera el futuro. Ni siquiera el futuro, sino es el ahora, es en donde nosotros podemos actuar, en donde nosotros tenemos esa oportunidad de intervenir para poder cambiar el momento presente y vamos entonces nosotros a tener un futuro completamente diferente. Entonces, tenemos que perdonar. En la oración del Padre Nuestro nos dice que Dios nos perdona, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús nos dice que tenemos que perdonar
70 veces 7, o sea, infinito. Las veces que nosotros nos ofendan, esas veces nosotros tenemos que perdonar. Y eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 22. Perdonar cada vez que a nosotros nos ofenden. Y si fuera posible perdonar en el momento. Yo había leído en relación al perdón que cuando nosotros no perdonamos, nosotros le estamos dando la victoria a esa persona que nos ofendió, a esa persona que cometió esa agresión hacia nosotros. Cuando nosotros no perdonamos, le damos la victoria, porque entonces seguimos pensando en esa persona y seguimos nosotros reviviendo en ese momento y seguimos nosotros autoinfligiéndonos daño, porque seguimos entonces rumiando ese evento, y nos hirió esa primera vez en el pasado y nos sigue hiriendo cada vez que nosotros nos acordamos de ese evento. Entonces, tenemos que perdonar. ¿Qué mayor testimonio de perdón para toda la humanidad se dio cuando Jesús, qué mayor ejemplo, ¿verdad? Cuando Jesús, colgado de la cruz, después que había sido azotado, después que había sido coronado con espinas, escupido, burlado, había sido olvidado, abandonado por sus propios discípulos, su respuesta fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos que perdonar. No vamos a perdonar mañana. No pudimos perdonar ayer. El momento de perdonar es hoy. Es el ahora. Porque no sabemos si mañana vamos a tener esa oportunidad de perdonar. Y vas a seguir con el rencor. Vas a seguir con la ira. No. Tenemos que perdonar. Así que en este momento vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, sabiendo que estamos ante la presencia del Señor. Jesús nos dice que en donde dos o más están reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Y somos más de uno. Y estamos aquí en el nombre de Jesús. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a olvidarnos que tenemos personas a nuestro alrededor y que tú estás ante la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Confieso mis faltas, mis errores, mis rencores, mi ira. Te pido, Señor, que me perdones, que me des fuerzas primeramente para poder perdonarme yo mismo, por permitir que la ira, que el resentimiento, que el odio se apoderen de mi corazón. En este momento, Señor, es mi decisión de perdonar a cada persona que me ha ofendido, a cada persona que me ha herido, que me ha criticado, que me ha hecho mal. Te pido, Padre, que por tu gracia pueda yo voluntariamente traer esas deudas de esas personas, esas ofensas
de esas personas y dejarlas en los pies de Cristo en la cruz. En el nombre de Jesús, te pido por estas personas que me han hecho daño. Y ahora pues en tu mente le dices al Señor, pídele por esas personas a quien tú tienes que perdonar. Pídele al Señor por esas personas que te han ofendido, que te han hecho daño. Solamente tú las conoces. Preséntaselas al Señor. Entonces, Padre, toma esa carga de mí. Te pido, Señor, que me liberes de ese peso del rencor, de ese peso de la ira. Te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos, que si no te han conocido puedan tener un encuentro personal contigo. Y si te han conocido, permite que puedan tener el arrepentimiento, y que puedan recibir ese perdón de ti, y que ellos también puedan ser sanados. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús sane las heridas causadas en mi alma, en las emociones a consecuencia de esas ofensas. Y esas heridas causadas también a consecuencia de esa ira y de ese rencor guardado en nuestro corazón. Oh amado Jesús, cubre las heridas de mi alma con tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Permite que la luz de tu rostro brille sobre mi alma y tu luz preciosa y santa traiga a la superficie todo ese dolor oculto en mis emociones, en mi mente, causados por esas heridas, de manera, Señor, que puedan ser sanadas. Borra todo lo relacionado a esas heridas en mi carácter, en mis actitudes, en mi comportamiento, en mi manera de ser con los demás. Ayúdame, Señor, sana mi alma y devuélveme la alegría y la tranquilidad. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que empezamos ya con este proceso de sanar, de liberarnos de esas heridas causadas por el rencor. Yo estoy seguro que ya muchos desde ahora se están sintiendo mejor, porque así es la acción de Dios. Y poco a poco tú vas a darte cuenta como tu vida va a cambiar, vas a sentirte diferente. Quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a las personas que han escrito y que han compartido y que están participando de esta reflexión. Tenemos a Sonia Rivas, a Sandra Brahms, Cookies Montero, a Tito Andújar, saludos Tito, Dios te bendiga. Digna Pérez, Maribel Alfaro, Lucila Curet, Dios te bendiga. A la Tigresa Pérez, María Marte,
que nos está pidiendo también María oración. Así que vamos a todos también a pedir por María y todas otras personas que están viéndonos que no me salen aquí. Así que a Norma Fernández también. Saludos, Norma. Dios te bendiga. Así que es deber de nosotros el perdonar para que te liberes, para que sanes. Y el que perdona no se va a equivocar. Tú te liberas de esa culpa. Aquí me está saludando a Eva Manso, dice que es la primera vez que está viendo esta reflexión. Dios te bendiga, Eva. Yo espero que no sea la última, que sea la primera de muchas reflexiones que participes aquí con nosotros. Así que pues les pido, hermanos, que compartan esta reflexión. Nosotros no sabemos quién necesita sanar. Nosotros no sabemos quién necesita liberarse de ese pasado doloroso que lo marcó. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Así que compartan esta reflexión. Yo estoy seguro que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros. Ha sido de bendición para mí. Yo estoy seguro que ha sido de bendición para ti. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, tenemos este momento de reflexión, diferentes temas que son de bendición para todos, para cada uno de nosotros. Y yo pues me gozo cada vez que voy llevando este mensaje, porque pues uno también se va autoministrando, por decir así. Pueden darle me gusta a la página de Alberto José, médico predicador, para que estés pendiente y esto te avisa cada vez que nosotros vamos a presentar estas reflexiones. Y nuevamente compartan esta reflexión para que lleguen a más personas, porque entonces está de ti que aquella persona que la vea a través de ti pueda sanar, pueda liberar. Imagínate qué satisfacción más grande para ti tú saber que tú compartiste esta prédica y que llegó a alguien que lo necesitaba y decidió perdonar porque tú le diste esa ayuda, le presentaste ese instrumento. Así que, hermano, es todo por la noche de hoy. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Perdonen las ofensas, perdonen a aquel que te ha fallado, perdonen. Y compartan también esta hermosa, esta preciosa reflexión sobre el perdón. Un tema fuerte, un tema que a veces a nosotros no nos gusta escuchar, sobre el perdón, ¿verdad? Porque hablan perdonar, no, yo no quiero saber de eso. Pero sumamente necesario para nuestra felicidad, nuestra liberación, nuestra sanación. Así que Dios te bendiga a cada uno de ustedes, a sus familiares, y nos vemos entonces la próxima semana.